A manera de introducción, me gustaría recalcar la era moderna en la que vivimos. Aunque es cierto que vivimos en una época de grandes avances tecnológicos, especialmente en el campo médico, grandes avances médicos, los profesionales de la medicina, por ejemplo, se cobran un enorme número de vidas a nivel mundial. Hay varios estudios independientes que indican que entre 200.000 a 400.000 personas mueren cada año en los Estados Unidos por errores médicos evitables. Sí, escucharon bien, 200.000 a 400.000 personas solamente en los Estados Unidos mueren cada año por errores médicos que se pueden evitar. Eso sin contar, por supuesto, los millones de personas que no mueren, pero que sufren consecuencias de por vida porque los médicos cometieron un error. El caso de Jessica Santillán en el 2003, no sé si lo recuerdan, fue objeto de noticias nacionales porque puso a prueba la confianza pública en el sistema de donaciones de órganos y conmovió el prestigio mundial del hospital de la Universidad de Duke en los Estados Unidos. Jessica Santillán era una joven mexicana a la cual le realizaron un trasplante de corazón y un trasplante de pulmón poco después de haberle diagnosticado con cardiomiopatía restrictiva, que básicamente impide que el corazón suministre suficiente sangre al resto del organismo. Le hicieron un trasplante de corazón, le hicieron un trasplante de pulmón, pero los órganos fueron rechazados inmediatamente por el organismo de Jessica, a quien se le fue escapando la vida con el correr del tiempo y entró en una coma sin posibilidad de recuperarse. Esto fue en el año 2003. La muerte de Jessica Santillán fue resultado de la mala praxis. La mala praxis, la mala práctica en el ámbito, en el campo médico. ¿Saben lo que pasó? Fue muy sencillo. Los médicos de la Universidad de Duke nunca comprobaron, nunca confirmaron el tipo de sangre del donante de los órganos para ver si eran compatibles con los órganos y el organismo de Jessica. Le pusieron un corazón y nunca confirmaron si tenía el mismo tipo de sangre. Para empeorar las cosas, el hospital de la Universidad de Duke encubrió este error por 11 días, no se lo dijo a nadie, y luego hizo pública la noticia y trató de buscar otro donante. Y pese al éxito del segundo trasplante, porque le hicieron otra operación en menos de 2 semanas, su salud siguió empeorando y Jessica murió con tan solo 17 años de edad. 17 años de edad, Jessica murió en el 2003 a causa de un error médico totalmente evitable. Comprobar el tipo de sangre. Hermanos, esto se trata de un procedimiento estándar en el campo médico. Algo básico, algo elemental, algo que se espera de alguien que está operando en cuerpos, en organismos. Un procedimiento estándar en el campo de la medicina. Pero en este caso específico, ninguno de los médicos de Duke confirmó la compatibilidad de los órganos. Ninguno. Se pasó por alto. Ahora, la ironía de todo esto es que la familia Santillán había emigrado a los Estados Unidos desde el poblado de Tamazula, cerca de Guadalajara, para intentar justamente acceder a una mejor atención médica. Noten la ironía. Fueron a los Estados Unidos en búsqueda de la salvación de su hija y se encontraron con su muerte porque los médicos cometieron un error básico, elemental. Las consecuencias en el campo de la medicina pueden ser muy serias, muy pero muy serias, cuando el estándar no se cumpla al pie de la letra.
Es difícil realmente explicar por qué mueren tantas personas, 200.000 a 400.000 personas en los Estados Unidos solamente por errores médicos evitables. Es difícil explicarlo. Es difícil ponerlo en palabras. Sin embargo, creo yo que en su esencia la mala praxis parece estar conectada con algo muy elemental, que es la negligencia. La mala praxis está fundamentalmente conectada con la negligencia. Miles de médicos, año tras año, se cobran un enorme número de vidas porque en algún momento descuidan el estándar. Son negligentes con lo que han aprendido. Son negligentes con lo que se supone que tienen que hacer. Y en algún momento se descuidan. Y en este caso específico fue Jessica la que sufrió. Un ejemplo, el resultado de la mala praxis. Ahora, lamentablemente la mala praxis no solo sucede en el campo médico. También sucede en la obra del ministerio. La mala praxis, la mala práctica también sucede en la obra del ministerio. Muchos ministros hoy no ponen atención, no ponen el cuidado debido en lo que hacen semana tras semana. Y creo que en gran parte no ponen ese cuidado porque ni siquiera saben lo que Dios demanda de ellos. Y la negligencia hoy en día en la iglesia evangélica contemporánea ha alcanzado niveles nunca antes vistos dentro de la iglesia porque los pastores, porque los líderes, porque los ministros dejaron de cumplir la obligación más fundamental que Pablo resume detalladamente en 2 de Timoteo 2:15. Y ese es el pasaje que vamos a estar estudiando esta mañana, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Así que si trajeron sus Biblias, les voy a pedir que la abran a esta carta muy especial, esta epístola de Pablo, al 2 capítulo, versículo 15, un versículo conocido por todos nosotros, querido por todos nosotros, y que contiene el estándar más básico, lo que se espera del ministro, su praxis. Y Pablo dice así en 2 de Timoteo 2:15, procura, le está hablando a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a orar al Señor. Querido Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos, Señor, separar de nuestras agendas, de nuestros compromisos, de nuestras responsabilidades para venir todos aquí. Muchos, incluso viajando desde muy lejos, para abrir tu palabra y ser, Señor, enseñados por ella. Padre, ahora te ruego que hagas en nosotros lo que tú solamente puedes hacer, que es darnos el entendimiento necesario para poder entender tu palabra, para poder comprenderla. Señor, no solo te pido que abras nuestros oídos, sino que abras nuestro corazón a poder comprender las maravillas de tu ley, a poder ver las grandezas de la verdad de Dios en el texto y ser transformadas por ella. Padre, danos la humildad necesaria para recibir tu palabra. Quita de nosotros cualquier distracción. Quita de nosotros, Señor, cualquier terreno que esté duro en nuestro corazón, que no esté propicio, que no esté listo, que no esté preparado para recibir tu palabra. Y Señor, te ruego que tu palabra produzca mucho fruto en nosotros, que salgamos de aquí como hombres y mujeres transformadas. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pastor y su praxis, el pastor y su praxis. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Si están tomando notas, tengo 3 puntos, ¿sí? Y la primera característica que vamos a ver en este pasaje, la primera característica de todo aquel que interpreta, la primera característica de todo aquel que enseña la palabra de Dios es esta, que tiene un compromiso sin reservas.
un compromiso sin reservas. Esa es la primera característica de todo ministro. Pablo aquí insta, noten, desafía a Timoteo, primera parte del versículo 15, ¿a qué? A procurar con diligencia. A procurar con diligencia. En el texto original, toda esta expresión es una sola palabra, una palabra en griego que está en el modo imperativo, es decir, esto es una orden, esto es una obligación, esta es la exigencia del ministro. Y es una exigencia que habla justamente del profundo nivel de entrega que la palabra de verdad demanda de todo ministro. Noten que el imperativo está conectado con la palabra de Dios. Dice, procura con diligencia, entrégate al máximo. Y noten cómo termina el versículo, que usa bien la palabra de verdad. La exigencia viene naturalmente de la demanda de la palabra de verdad, del objeto con el que estamos tratando. Es una orden, una exigencia, una obligación. Esta palabra que aquí en la Reina Valera se traduce como procura con diligencia, se usaba comúnmente en la antigüedad en el sentido de apresurarse. En el sentido de hacer algo con prisa. Acompáñenme, por ejemplo, a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Acá vamos a ver el mismo verbo, versículo 12. Y noten cómo lo traduce la Reina Valera de manera distinta. Dice, cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir. Esa es la misma palabra que aparece en 2 Timoteo 2:15 y se traduce como procura con diligencia. Noten que acá tiene el sentido de hacer algo con urgencia, de hacer algo con prisa, de apresurarse. Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Esta es la sección de la muerte de Juan el Bautista. Marcos, capítulo 6. Noten, aquí vamos a ver algo similar, versículo 22 en adelante. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y al rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey. Aquí no aparece la forma verbal, no aparece el verbo, pero sí aparece un sustantivo, o aquí se traduce como un adverbio, prontamente. Lo hizo con prisa, inmediatamente, esa es la idea. En este caso, con un objetivo malo, con una intención mala. En Lucas capítulo 1 también se vuelve a utilizar esta palabra. Capítulo 1, versículos 39, cuando María visita a Elizabeth, y dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña. Todas palabras que están conectadas de la misma raíz que en 2 Timoteo 2:15 se traduce como procura con diligencia. O sea, esta palabra se usaba entonces comúnmente como hacer algo con prisa, apresurarse. Sin embargo, ese no es el sentido principal en 2 Timoteo 2:15. No se trata de hacer algo de manera apresurada, eso no es lo que Pablo está diciéndole a Timoteo que haga, sino más bien de hacerlo con un interés asiduo, hacer todo lo posible. Eso es lo que Pablo tiene en mente aquí. No está hablando tanto de apresurarse, sino de hacerlo con un interés asiduo. Denota más bien un acto de la voluntad. Un acto decisivo de la voluntad que supone que uno tiene un esfuerzo entusiasta, un esfuerzo persistente, un esfuerzo permanente. Por ejemplo, Gálatas capítulo 2. Y les pregunté si trajeron sus Biblias porque vamos a estar en varios pasajes. Gálatas capítulo 2.
Pablo está aquí recordando cuando él tuvo que visitar la iglesia en Jerusalén y se encontró con Jacobo, Cefas y Juan. Y noten lo que dice en el versículo 10. Aquí aparece la misma palabra que Pablo se traduce en 2 Timoteo 2:15 como procura con diligencia. Dice, solamente, versículo 10 de Gálatas 2, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Procuré con diligencia hacer, puse todo mi esfuerzo en hacerlo. Primera Tesalonicenses. Versículo 17. Primera Tesalonicenses, versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más que procuramos. Noten cómo aquí se continúa, procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Ese fue nuestro interés genuino, nuestra mayor responsabilidad. Nos entregamos al máximo en querer verlos de nuevo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Dice, procura venir a verme pronto. Versículo 21 de 2 de Timoteo 4, procura venir antes del invierno. Este es el entendimiento de esta palabra, de hacer todo un esfuerzo, hacer todo lo posible, de tener un interés asiduo. Conlleva la idea entonces de tener persistencia. Una persistencia que insiste para lograr un objetivo en particular. Eso es lo que Pablo tiene en mente cuando está instando a Timoteo a hacer la obligación más básica del ministro, su praxis. Por esta razón, la Nueva Versión Internacional, si algunos tienen esa versión, traduce la primera palabra de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15 como esfuérzate. Haz todo lo posible. Timoteo debía ¿qué? Comprometerse con el más alto nivel de entrega, con el más alto nivel de excelencia, porque la palabra de verdad requiere nada menos que lo mejor de nosotros. Nada menos. La palabra de verdad no requiere solo un poco de nosotros, no requiere solo el intelecto de nosotros, no requiere solo el conocimiento de nosotros. La palabra de verdad requiere todo del ministro. Y ante los ojos de Dios, ninguna otra cosa es aceptable. Esfuérzate al máximo, Timoteo. Persiste en esto. Sin embargo, como se señalaba ayer, hoy en día, hermanos, nuestra entrega al estudio de la palabra de Dios carece de un compromiso sin reservas. Esta no es la norma hoy en día. Es justamente lo contrario. Y esto se debe en gran parte porque hay entre nosotros una fuerte dosis de anti-intelectualismo en la iglesia, especialmente entre los ministros. Y muchos saluden, y se mencionaba justamente ayer, muchos saludan a 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, para evitar que otros vayan detrás del conocimiento a expensas del bien del alma. Y dicen, no, ¿para qué entrenarse? ¿Para qué prepararse? Si al fin de cuentas el conocimiento, ¿qué? Envanece. Pero el amor edifica. Lo que necesitamos como iglesia, como ministros, no es el conocimiento, sino el amor. Como que si estuviesen enemistados, ¿no es así? Como que si estuviese el amor y el conocimiento batallando el uno con el otro. El conocimiento envanece. No sé cuántas veces he escuchado a este texto sacado de su contexto. Incluso me lo llegaron a mí a citar como pretexto para impedir que yo me preparase en la universidad, en el seminario. Y tengo grandes amigos que incluso después de mi maestría en divinidades me decían, ¿para qué vas a seguir estudiando? Ve ya a la obra. La gente necesita que la amen. La gente necesita que compartas el evangelio. Hay miles y miles de personas que se están yendo al infierno. Deja de prepararte y sal y ve a la obra.
No sé cuántas veces me citaron este texto para impedir que me preparase para la obra del ministerio. Pero hermanos, el conocimiento en sí mismo no es malo. No está enemistado con el amor. De hecho, la Escritura afirma precisamente lo contrario. La Escritura afirma la importancia de entregarse con el más alto nivel de excelencia y de exigencia a una vida de aprendizaje. Porque eso es lo que somos, después de todo, discípulos. Nunca dejamos de aprender. El ministerio de por sí es un ministerio de estudio persistente que vuelve y nunca se gradúa. Acompáñenme al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 15. Noten, dentro de este compilado de sabiduría divina, noten lo que dice el versículo 14. Proverbios capítulo 15, versículo 14 dice, el corazón entendido busca ¿qué? La sabiduría, o se puede traducir también como el entendimiento. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. En otras palabras, un corazón entendido va detrás del conocimiento, lo busca, persiste en esto. Más adelante, en el capítulo 18, versículo 15, dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría. Noten que aquí el verbo distinto no es buscar, es adquirir. El corazón del entendido compra la sabiduría, compra, invierte, esa es la idea detrás. Y el oído de los sabios busca la ciencia, la misma palabra que aparece en el capítulo 15, versículo 14. Por tanto, abundar en conocimiento, hermanos, no siempre resulta en envanecerse. Dios espera de todos nosotros, pero más primordialmente del ministro, que nos esforcemos de todas las maneras posibles para alcanzar el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría de Dios. Y si no, vean lo que dice Jeremías, ¿no? Es uno de mis pasajes favoritos, Jeremías capítulo 9, versículo 23. Tal vez algunos lo sepan de memoria. Dice así dijo Jehová, no se alabe, no se jacte, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, dice. Si hay algo que vale la pena vivir, si hay algo que vale la pena invertir, es en conocer a Dios. ¿Eso vale la pena? Vale la pena adquirirlo, vale la pena ir detrás de ese conocimiento y poner todo el esfuerzo que demande. Y este profundo nivel de entrega, hermanos, debe caracterizar a todos los cristianos, pero especialmente a los pastores. Los pastores deben ser los más comprometidos a este nivel de entrega y de excelencia. Los más comprometidos. ¿Por qué? Porque un día nosotros tendremos que rendir cuentas delante de Dios de cómo hayamos interpretado, y no solamente interpretado, sino también enseñado la palabra de Dios. Un día nosotros estaremos delante de Dios, y Pablo lo expresa así en 1 Corintios capítulo 4, versículo 4, donde respondiendo al desafío de esa iglesia dice, el que me juzga es el Señor. El que me juzga es el Señor, el que me juzga no es el anciano, el que me juzga no es la congregación, el que me juzga después de todo es ¿quién? El Señor. A Él tendré que dar cuenta en particular un día. Dios es, hermanos, nunca olviden esto, nuestra audiencia final. Dios es nuestra audiencia final. Y eso lo sacamos incluso del mismo contexto de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Noten el versículo anterior, versículo 14, dice así Pablo, recuérdales esto, Timoteo, exhortándoles delante del Señor. Noten esa pequeña frase.
Toda palabra es inspirada y toda palabra debe ser proclamada y toda palabra es importante. Y Pablo agrega aquí, no les exhortas delante de los demás hombres, les exhortas al final del día delante del Señor porque Él es la audiencia final. No hay nadie que esté por encima de Él, no hay nadie que compita con el Señor. Él es la audiencia, nuestra audiencia final. Entonces, hermanos, resulta incompatible, realmente. Resulta incompatible con la naturaleza omnisciente de Dios no esforzarse. Es de locos hacer las cosas a medias cuando sabemos que estamos bajo el escrutinio cuidadoso de un juez justo que tiene sus ojos puestos especialmente sobre el púlpito. Por eso es que Santiago, recuerdan, en capítulo 3 de Santiago, versículo 1, él advierte, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que ¿qué? Que recibiremos mayor condenación. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hermanos, los ministros recibirán un juicio más severo delante de Dios, porque sí, tienen el privilegio de abrir el libro de Dios y enseñarlo, pero también tienen la obligación de hacerlo con mucho cuidado. Y los ministros, los pastores, los líderes estarán sujetos en aquel día a un veredicto más severo, más estricto. Es de locos entonces hacer el ministerio a medias. Darle a Dios lo que me sobra. La palabra de Dios demanda todo el ministro, no solo una parte. Se acerca el momento, hermanos, en el que nosotros tenemos y vamos a tener que rendir cuentas y seremos probados por Dios como lo era el metal en el fuego. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13? Y en aquel día nuestras obras pasarán por el fuego. Y seremos probados cómo trabajamos delante del Señor. Y ese día se acerca, ese día es certero. No vamos a poder llamar y decir, ¿estamos enfermos? Todos vamos a comparecer delante de Dios un día. Y créanme, hermanos, y tal vez a esto a algunos les moleste, pero yo soy de la opinión, y es una opinión personal, que quizás no necesitamos más pastores en la actualidad. Lo que necesitamos son menos pastores, pero que estén más entregados. No necesitamos más pastores. Lo que necesitamos son menos pastores que estén más entregados a hacer la obra del ministerio con la diligencia que la palabra de verdad demanda. Y entregarse por completo. La iglesia necesita ministros que se concentren exclusivamente en conseguir la aprobación de Dios, porque al final de cuentas, si agradamos a Dios, no importa a quién desagradamos. Pero si desagradamos a Dios, como dice Steve Lawson, no importa a quién agradamos. Y este era precisamente lo que impulsaba el ministerio de Pablo. Noten lo que dice él en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 dice, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En el contexto él está hablando de su antigua forma de vivir en el judaísmo, como él trataba de agradar también a los hombres con todos sus esfuerzos. Y él dice, si estuviese en el ministerio para agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice. Lo que impulsaba el ministerio de Pablo no era el agrado o caerle bien a los demás, era agradar a Dios por sobre encima de todas las cosas. Esto no solo lo dice en Gálatas, lo dice en 1 Tesalonicenses también. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba ¿qué?
nuestros corazones. Él prueba lo más profundo de nosotros. Él sabe las intenciones, Él sabe las motivaciones y de esto vamos a hablar al final. De esto vamos a hablar hoy cuando estemos cerrando la conferencia. Él prueba los corazones, conoce por qué hacemos lo que hacemos. Y Pablo dice, yo hago un ministerio que busca agradar a Dios por sobre encima de todas las cosas. Y esto, hermano, debe ser lo que impulse nuestro compromiso sin reservas. Agradar a nuestra audiencia final, que es Dios. Ese es mi primer punto. Esa es la primera característica de un ministro que agrada a Dios y que tiene una buena praxis. Es un compromiso sin reservas. Pero para desarrollar este concepto de un compromiso sin reservas, Pablo inmediatamente en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, va a agregar otra característica del ministro. 2 de Timoteo 2:15. Aquel que interpreta, aquel que enseña la palabra de Dios, no solo debe tener un compromiso sin reservas con la audiencia final, sino que además debe tener, y este es mi segundo punto, una conducta sin reproches. Debe de tener una conducta sin reproches que acompañe a ese compromiso sin reservas. Y por reproches me refiero más bien a sin mácula, sin mancha. Una conducta que no está manchada. Hermanos, no alcanza solamente con entregarse al estudio profundo de la palabra de verdad como un acto decisivo de la voluntad. Me voy a entregar hoy, día a día, a procurar con diligencia abrir el texto de Dios. No solo alcanza el deseo, no solo alcanza la voluntad, no solo alcanza esa determinación. También hay que ser, según Pablo, en 2 de Timoteo 2:15, ¿un qué? Un obrero en la práctica. Noten, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hay que ser un obrero en la práctica. Hermanos, ¿saben lo que implica esto para nosotros? Esto implica que el conocimiento no viene fácil. Esto implica que el conocimiento no viene fácil. Esto implica que es necesario realizar la ardua tarea, el arduo trabajo de la interpretación, que es muy difícil, por cierto, que demanda muchas de nuestras horas. Hermanos, hay que luchar con la Escritura, así como Jacob luchó con el ángel de Jehová. Dice el texto, hasta que rayó el alba le estaba luchando. Y así el ministro debe entregarse a luchar con la palabra de Dios. Y a veces, hermanos, si ustedes saben, a veces nosotros salimos de esos encuentros extensos con la palabra de Dios que duran toda una noche, como Jacob. ¿Se acuerdan cómo salió Jacob? Que cojeaba. Salimos cojeando de nuestras caderas porque nos entregamos toda la noche a estudiar el texto de Dios. Pero no hay nada más dulce, hermanos. No hay nada más agradable que recibir la bendición de Dios como la recibió Jacob por la mañana, porque nunca desistimos de buscar el significado del texto. No hay nada más agradable que eso. Somos bienaventurados, dice el Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2. Somos bienaventurados cuando meditamos en la ley de Jehová. Y el texto es claro, no solo de día, sino también de noche. Cuando somos consistentes, cuando continuamente estamos procurando entender el texto, procurando interpretar la intención del autor. Hay bienaventuranza en ese esfuerzo, en esa práctica. Hermano, la Escritura demanda ser labrada. La Escritura demanda ser labrada con el sacrificio equivalente a la de un jornalero que trabaja incansablemente hasta quedar el punto de estar exhausto. Eso es lo que demanda la palabra de Dios. Que trabajemos incansablemente hasta ese punto que estamos exhaustos, que estamos cansados, que no damos más. Que lo hemos dado todo. Porque eso es lo que la palabra demanda, todo. No solo 5 horas de preparación. No solo como algunos pastores que conozco, que se preparaban mientras manejaban a la iglesia el domingo por la mañana.
La palabra de verdad demanda todo de nosotros hasta el punto que quedemos exhaustos. Esta es la idea que Pablo tiene aquí en mente. Obrero, obrero, hay que sudar en el estudio de tal manera que conozcamos la verdad adecuadamente. Porque ¿saben algo, hermanos? Ningún versículo de la Biblia cede su significado al perezoso. No hay uno. Trabajemos, acabamos de leer en Proverbios, invirtamos, compramos el conocimiento, busquemos el conocimiento, trabajemos en la práctica. No solo alcanza con un deseo de la voluntad, hay que ser un obrero en el día a día, en la noche. ¿De qué está hablando Pablo con esta idea del obrero? Que el ministro, nuestro trabajo principal es, al fin de cuentas, ser fieles en el trabajo. Está hablando de la fidelidad. De la fidelidad. Piénsenlo, hermanos, somos nosotros mayordomos de una palabra que no es nuestra. Esto es lo que dice Jesús mismo. De hecho, en Juan capítulo 17, me encanta este capítulo por estas palabras de Jesús. Juan capítulo 17. Versículo 14, Jesús está orando por sus discípulos y después por los discípulos que iban a venir después, es decir, por nosotros. Y dice versículo 14, noten esto, yo les he dado, ¿qué? Tu palabra. Noten que no dice yo les he dado la palabra, yo les he dado tu palabra, porque la palabra no es nuestra. Nosotros somos meros mayordomos. De hecho, se vuelve a decir eso en el versículo 17, que lo conocemos. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad, no es nuestra la palabra. Somos mayordomos, tenemos que ser fieles en el trabajo. Es cierto que hemos recibido nosotros la palabra de Dios por la gracia de Dios. Pero nuestro deber no es tan solo recibirla. De acuerdo a Pablo, en este mismo capítulo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice que debemos esforzarnos en esa misma gracia. No solo debemos recibirla, sino que debemos esforzarnos en la gracia de Dios para interpretar y para enseñar la palabra de Dios tan claramente y sin ambigüedades como sea posible. Porque una vez más, ningún pasaje de la Escritura cede su significado al haragán, al perezoso. Ninguno. Y para eso no necesitamos añadirle nada a la palabra, si somos mayordomos. No necesitamos disponerla de ninguna otra forma, cambiarla, ni quitarle alguna cosa. Nuestra obligación como ministros es solamente administrarla. Eso es lo que fuimos llamados a hacer. A administrar este tesoro que no es nuestro. Administrar la palabra de Dios con mucho cuidado y con mucha diligencia, porque toda la Escritura, no solo una parte, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Creen eso? Entonces toda la palabra demanda que se la cuide con mucho respeto, que se la administre bien. De modo que en realidad no hay una mejor metáfora para el ministro que la del obrero. No somos CEOs, obreros. Somos obreros. Esta metáfora describe justamente la fidelidad que resulta de un profundo nivel de entrega a la palabra de verdad. Y a Pablo le encanta esta metáfora, la del obrero, para describir justamente al ministro, porque él considera que en esencia, ¿saben qué? El ministro o la actividad que realiza el ministro es una obra. Pablo lo entendía así. Pablo entendía que todo lo que hace el ministro es en sí mismo, en esencia, una obra. De hecho, Pablo habla de esta manera en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Noten cómo habla Pablo y describe la obra del ministro. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. A los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su ¿qué?
de su obra. En esencia, la obra del ministro o la tarea del ministro es una obra. De hecho, Pablo utiliza esta metáfora, el obrero, el trabajador, aquel incansablemente que está sudando, trabajando en la tarea de interpretar y enseñar la palabra de Dios. Él utiliza esta metáfora 4 veces en sus escritos. 4 veces. La utiliza aquí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. La va a utilizar, por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y noten cómo sigue, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es ¿el qué? El obrero de su salario. Y está hablando acerca de los ancianos, de los ministros. A Pablo le encanta esta metáfora para resumir en una sola imagen la tarea del ministro. Es un obrero, 4 veces la usa. Sin embargo, hermanos, esta característica no siempre describe a pastores que están haciendo la obra del ministerio a la manera de Dios. Y hay que tener mucho cuidado. De hecho, ¿saben en quiénes también sobresale la fidelidad? En los falsos maestros. En los falsos maestros la fidelidad también sobresale. Que se comprometen, claro, al más alto nivel de entrega, al más alto nivel de excelencia, pero lo hacen por una motivación ególatra que no busca la gloria de Dios. Y este no es mi argumento, es el argumento de Pablo. Le dije que Pablo utiliza 4 veces esta metáfora del obrero. 2 las usa de manera positiva, pero 2 no la usa de manera positiva. Acompáñenme a 2 de Corintios 11. Es muy interesante esto. 2 de Corintios capítulo 11. Versículo 12. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la deseen, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles. ¿Qué dice? Obreros fraudulentos. Noten que utilizan la misma palabra, la misma imagen, la misma metáfora, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Filipenses capítulo 3. Versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Misma metáfora, misma imagen. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. O sea, es posible ser fiel, entregarse al más alto nivel de excelencia, trabajar y ser un obrero y sudar en una tarea, pero con fines equivocados. Es posible ser un obrero fraudulento en la obra del Señor. Es posible ser un obrero malo en el contexto de la iglesia. Claro que sí. Por esta razón, Pablo señala en 2 de Timoteo 2:15 que la obra de todo ministro debe de ser de tal naturaleza que no le produzca ¿qué? Vergüenza. Que no le produzca vergüenza. ¿Por qué? Porque trabaja a conciencia, sabe para quién está trabajando, lo hace con las motivaciones correctas. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No solo dice como obrero, porque puede existir obrero fraudulento, sino que dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hermanos, la implicación es muy clara en esto. Es posible ser un obrero y tener una conducta reprochable. Es posible ser un obrero y tener una conducta reprobable que está por debajo del estándar de lo requerido por Dios. Es posible trabajar incansablemente en la obra del ministerio y al final de cuentas no pasar favorablemente el escrutinio infalible de Dios en aquel día cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es posible, hermanos, entregarse a una vida entera por años en el servicio de la iglesia y sin embargo sentirse avergonzado en el veredicto final. Y ese día, créanme, muchos ministros experimentarán un sentido de vergüenza muy, pero muy profundo delante de Dios, porque a pesar
de que habrán sido fieles a la obra del ministerio por muchos, muchos años y habrán hecho muchos sacrificios en su obra, su trabajo no será aprobado. Recuerden esto, hermanos, nuestro compromiso de poco sirve si no está acompañado de una conducta sin reproches. De muy poco sirve un compromiso sin entregas si no está acompañado por una conducta sin mácula, por alguien que es irreprensible. Noten, y con esto termino mi segundo punto, Mateo capítulo 25. Muchas veces hablamos del ministerio y decimos que Dios está demandando de nosotros la fidelidad en el ministerio. Y es cierto que Dios demanda la fidelidad. Pero noten, y citamos este versículo, que nosotros esperamos y tenemos la expectativa, versículo 21 de Mateo 25, de que en aquel día, ¿se acuerdan? Nos diga el gran maestro, bien, noten lo que dice el texto. El texto no dice, bien, siervo fiel. Noten que el ministerio no es todo se considera en base de la fidelidad, sino que dice, bien, buen siervo y fiel. La conducta importa, el carácter importa muchísimo para Dios. La santidad es de alta estima para el ministro y para Dios específicamente. Tercero, la última característica de todo aquel que interpreta y enseña la palabra de Dios es una convicción sin reparos. No solo uno debe tener un compromiso sin reservas, una conducta sin reproches, sino que debe tener por último una convicción sin reparos. Y por reparos lo que quiero decir es sin objeciones, sin peros en el ministerio. Una convicción sin reparos. Y la convicción sin reparos debe ser esta, la última parte del versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa debe ser la convicción. Ahora, esta expresión que muchas veces hemos escuchado y tal vez predicado ha sido causa de controversia por muchas razones. En el texto original, esta palabra usar bien es en realidad una sola palabra compuesta, es decir, una palabra que se forma a partir de la unión de dos palabras simples. En español también lo tenemos. Por ejemplo, abre latas, baloncesto, ¿sí? Sordo, mudo. Son palabras compuestas que es una sola palabra que se forma a partir de la unión de dos palabras simples. La primera palabra significa justamente derecho o enderezado. Y la segunda palabra significa hacer un corte derecho. Hacer un corte derecho. O sea, se puede decir entonces que su sentido más básico, o lo que algunos llaman su sentido literal, esta palabra significa hacer un corte, ¿qué? Derecho. Hacer un corte derecho o enderezado. Sin embargo, no es tan simple como eso, porque ha habido mucha especulación respecto a la metáfora en sí. Algunos sugieren, por ejemplo, que antiguamente esta palabra, esta expresión se usaba para referirse a un artesano que corta en línea recta, que labra la tierra de manera recta. Otros dicen que esto se refiere a un granjero que hace un surco derecho. Otros a un constructor que divide las piedras de modo exacto. O incluso algunos dicen a un sacerdote que abre el animal siguiendo las normas y los parámetros de Dios. Y si no me equivoco, creo que incluso Juan Calvino decía que esta palabra se usaba para referirse al padre cuando viene de la casa y rompe el pan de manera equitativa para darlo a la familia. O sea, ha habido mucha especulación sobre cuál era el uso de esta palabra. Un constructor, un artesano, un granjero, un sacerdote, un padre. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que en este contexto, el objeto del corte no es ninguna de estas cosas. El objeto del corte no es ningún material, no es ni pan. El objeto del corte no son piedras. ¿Cuál es el objeto del corte según 2 Timoteo 2:15? La palabra de verdad. Ahora, para complicar aún más el asunto en lo que es la interpretación del texto, este es el único lugar en todo el Nuevo Testamento donde se utiliza esta palabra. Eso, a la hora de interpretarlo, no nos ayuda mucho porque no hay otro lugar para comparar los contextos
y que sirva de comparación en el corpus del Nuevo Testamento para determinar su significado. Pero esta palabra sí aparece en el Antiguo Testamento, en la versión griega del Antiguo Testamento, es decir, la Septuaginta 2 veces. Acompáñenme rapidito. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa es la palabra, no en el hebreo, pero sí en el griego, ¿sí? En la versión griega del Antiguo Testamento que se utiliza en 2 Timoteo 2:15. Él enderezará tus veredas. Tú tienes que, ¿qué? Reconocerlo en todos tus caminos. Capítulo 11 de Proverbios, versículo 5. La justicia del perfecto enderezará su camino. O sea, en ambos pasajes, esta palabra conlleva la idea de cortar un camino derecho para llegar de la manera más directa y sin atraso posible a destino. Esa es la idea de ambos pasajes. Sin embargo, cuando volvemos a 2 Timoteo 2:15 nos damos cuenta que hay un componente que falta. En 2 Timoteo 2:15 no se menciona la palabra camino, que sí se menciona en Proverbios 11 y en Proverbios 3. No se habla de cortar el camino. El objeto más bien, como ustedes dijeron, es la palabra de verdad. Y créanme, hermanos, la palabra de verdad no necesita ningún tipo de corte. Lo más probable entonces es que el sentido más básico de esta palabra, que significa cortar de manera derecha, se perdió con el paso del tiempo. Y lo que Pablo está subrayando aquí en 2 Timoteo 2:15 no es tanto la idea de cortar, sino más bien la de usar correctamente la palabra de verdad. Esa es la idea que Pablo tiene aquí en mente. Usar correctamente la palabra de verdad, la palabra de Dios. El punto aquí es que cualquiera que ignora, cualquiera que deforma, cualquiera que malinterpreta, cualquiera que le resta méritos a la verdad absoluta de Dios, ya sea por adición o sea por sustracción, tiene razones para avergonzarse cuando la obra de aquel ministro sea inspeccionada en el tribunal de Cristo. Cualquiera que le quita y cualquiera que le resta. Y de hecho, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan de esto en Deuteronomio capítulo 4, Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado con ya sea agregarle o quitarle, con deformar el estándar, sin ningún tipo de reparos, de objeciones, de peros. Nuestra convicción número uno como ministros debe ser manejar correctamente, manejar con exactitud la palabra de verdad, y eso va desde la interpretación hasta la enseñanza. No se pide solo del ministro que enseñe bien. Para enseñar bien hay que interpretar bien. Y hay que tratar bien la palabra de verdad desde la interpretación, desde la hermenéutica, desde esa obra de la exégesis. Debemos transmitir la palabra de Dios tal y como Dios nos las dio, sin modificarla. La palabra de Dios no necesita ningún tipo de corte especial, no necesita ningún tipo de adaptación cultural, hermanos. ¿Por qué? Porque su significado, según Juan 10:35, no puede ser quebrantado. Tampoco la palabra de Dios requiere de una actualización de su contenido, como muchas veces hacemos con nuestras aplicaciones en el teléfono. La palabra de Dios no requiere eso. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Pedro habla de eso, Isaías habla de eso, permanece no solo por unos días, para siempre. Por lo tanto, siempre es relevante. Sí es antigua, pero también siempre está de moda la palabra de Dios. Es eterna, permanece para siempre. No necesita ser cortada de ninguna manera como nosotros hacemos con el café, que lo cortamos con un poquito de leche. No. La palabra de Dios no necesita ser actualizada, no necesita ser adaptada, sí,
Lo que sí requiere la palabra de Dios es que la usemos de acuerdo con la intención para que no vuelva a Dios vacía. Según Isaías capítulo 55, versículo 11. Que la usemos de acuerdo con su intención para que no vuelva a Dios vacía y prospere en el corazón de los que la escuchan. Y haga su obra. Es precisamente por esta razón que Dios condena cualquier tipo de distorsión, cualquier tipo de tergiversación de su palabra. Acompáñenme rapidito a 2 de Pedro y con esto ya vamos terminando. Segunda de Pedro. Versículo 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Noten que Pedro era como nosotros, que a veces que es difícil entender a Pablo. Las cuales, dice, los indoctos e inconstantes tuercen, tergiversan, distorsionan, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dios condena el mal uso de la palabra. Es condenable. Dios está viendo, Dios va a pasar juicio sobre cualquiera que falsifica, cualquiera que se desvía de alguna de las partes de la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, nosotros como buenos ministros debemos mantener nuestra vista primeramente en nuestra audiencia final, es decir, en Dios. Y en segundo lugar, no solo en Dios, sino también tenemos que mantener nuestra convicción firme en la palabra. Nuestra vista en Dios y nuestra convicción en la palabra, que no solamente es digna de confianza porque Dios es su autor, sino que también es digna de ser manejada al más alto nivel de precisión porque la palabra de Dios es santa. Santa, así Pablo la describe en Romanos capítulo 1, versículo 2. No dice las escrituras, dice las santas escrituras. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21, donde Pedro habla acerca de que Dios ha inspirado, que ninguna revelación, ninguna profecía viene de hombres, es un ingenuo humano, innovación creativa, sino que viene de parte de Dios. Noten, hermanos, que en las Escrituras hay una conexión intrínseca entre la inspiración, porque Dios es el autor, y la inerrancia de la palabra. Es santa la palabra. Hay una conexión entre ambas. Dios es autor y produce una palabra que no erra. Sin embargo, lo que encontramos hoy en los círculos académicos es gente que quiere afirmar la inspiración de la palabra de Dios, pero no la inerrancia. Y separan. ¿Y saben lo que ganan con separar la inspiración de la inerrancia? Ser creativos. Ser genios creativos en la exégesis. Hacerle decir al texto lo que yo quiero porque se la usa de la manera que a mí se me antoja porque el texto ya no es santo para mí. Y esto se ha filtrado en muchas de nuestras iglesias. No solo en círculos académicos, en nuestras iglesias, donde nos anejamos al texto sin la reverencia que ésta demanda. La santa palabra de Dios. Hermanos, este es el corazón de nuestra praxis. Este es el latido de nuestra praxis. Todo gira en torno a esta convicción fundamental que requiere, sí, mucha destreza, mucha dedicación y mucha preparación. Lo demanda todo, hermanos. De lo contrario, ¿saben lo que pasa? Nuestro compromiso va a ser solo momentario. Si no tenemos esta convicción, nuestro compromiso solo dura unas semanas a entregarse al estudio. Y si no tenemos esta convicción, nuestra conducta eventualmente va a ser fraudulenta. Porque si no honramos a la palabra de Dios, ¿cómo vamos a honrar a Dios con nuestras vidas? Todo nace de aquí, hermanos, de este convencimiento profundo. Y esa convicción en usar bien la palabra de Dios produce ese compromiso que dura para toda una vida y que también transforma nuestra conducta para siempre.
está todo hermosamente resumido en 2 Timoteo 2:15. Espero, hermanos, que a ninguno de nosotros el mero hecho de estar involucrados en la obra del ministerio desde hace ya mucho tiempo nos haya hecho negligentes del estándar divino. Así como pasó con los médicos en la Universidad de Duke. Sí, una universidad prestigiosa, de renombre, a nivel mundial, pero fueron negligentes con Jessica. Y muchos médicos negligentes hoy con muchas vidas. Y muchos pastores, porque han estado en la misma iglesia por muchos años, han bajado el requisito de Dios. Y llevan al púlpito los que se le atravesó hace 30 minutos atrás. Y no se esfuerzan. Y no se preparan. Y no luchan con el texto. Y son perezosos. Porque no tienen reverencia a la palabra de Dios. Hermanos, la mala praxis es más común de lo que pensamos. Y ha carcomido a muchas iglesias. Cada día nosotros debemos recordar cuál es nuestra obligación más básica como ministro, a fin de que nosotros no nos escabullamos de ese filo de excelencia que Pablo demanda en 2 Timoteo 2:15. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual nos recuerda cuál es nuestra obligación primordial. Te ruego, Señor, que traigas convicción a nuestros corazones, que tu palabra obre en todos los que están aquí, porque un día vamos a comparecer delante de Cristo. Y no queremos salir avergonzados. Te ruego, Señor, que no solo nos des el compromiso, que no solo nos des la conducta, pero que, Señor, por sobre todo nos des la convicción de honrar tu palabra, porque todo fluye de eso. Si estamos convencidos de que tu palabra es lo que es y lo que dice ser y lo que atestigua ser y lo que ha demostrado ser por todos estos años, todo lo demás viene. Señor, te pido que levantes aquí hombres que se entreguen a la ardua tarea de la interpretación, la preparación y la enseñanza de la palabra. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.